Atención. El siguiente vídeo es una revisión de la historia. Fui un empleado de la Fundación SCP. Del canal de YouTube Alan Creti. Se hablará con total sinceridad sobre el mismo. Este vídeo no es una crítica sofisticada ni que le tire a la mamada. No se limitará a ningún comentario o medio de opinión. Todo el material usado para hacer este vídeo fue hallado de manera pública, nada es inventado. Hola a todos, buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes mis espectadores en sus casas. Espero se encuentren muy bien así como yo me encuentro muy bien haciendo este vídeo. Como pueden ver, no hablaremos de una serie zombie loquendo genérica de toda la vida. No. En este caso hablaremos de algo distinto. Si este vídeo es bien apoyado y llegamos a los 100 me gusta, consideraré el seguir haciendo este formato de vídeos a más productos, creepypastas, series, películas y todo en un aspecto que me guste y que claro, los entretenga. Antes de comenzar les pido que me sigan en mi Instagram, donde podrán tener un medio de contacto conmigo, así como actualizaciones sobre los vídeos que subiré más adelante. También que si gustas compartir tu trabajo, escrito o producción, puedes hacerlo en el servidor de Discord del Marciano, donde me encuentro y me paso por ahí de vez en cuando. Por último quiero mencionar que mi enlace al PayPal está disponible por cualquier tipo de aportación que gusten dar. Aunque los super comentarios también ayudan. Sin más que decir, siéntense, pónganse cómodos, tengan a la mano su bebida y comida favoritas para la ocasión y acompáñenme en esta nueva historia. Comenzamos con un texto que nos indica que la creepypasta está basada en la página de internet de SCP. Y que usó personajes del dominio público para la misma. Un contexto rápido de qué es SCP para los que no sepan, la Fundación SCP, o por sus siglas en inglés, Security Content and Protect. Una organización ficticia que opera de forma ultra secreta y clandestina sobre todos los gobiernos o autoridades del mundo. Se preguntarán qué hace esta organización, en pocas palabras se encargan de hacer el trabajo sucio que todo el mundo no quiere o en algunos casos, no puede hacer. Dado que la SCP se dedica a contener, asegurar y proteger entes ajenos a la naturaleza humana o de cualquier medio animal. Esto incluye objetos, entes y fenómenos anómalos cuya simple existencia es una amenaza seria a la seguridad global o a la existencia de la humanidad. Puesto que estos SCP, como es que se les llama a los dichos seres o animalías en la mayoría de los casos, son capaces de causar un daño físico o psicológico, o ambos, a quienes se encuentren con ellos. En sí es una organización parecida a los Hombres de Negro, o cualquier otra vista en series, películas o historias que se esfuerzan para que el mundo funcione sin que nos tengamos que topar con un edificio que se teletransporta o un monigote de cerámica que si lo dejas de ver te hará las peores cosas posibles. Es una historia con múltiples escritores y creadores de contenido que diariamente aportan a su comunidad. No como otras que solamente se basan en estarse peleando y hacer la misma cojonuda historia por millonésima vez, pero ahora con un protagonista que no se llame Juan. Aquí las cosas son distintas, dado que los entes, a los cuales se les pone el nombre de SCP seguido de un número, suelen estar en todo el mundo en varias formas, colores o incluso sin tener forma. Algunos con mucho poder, otros que son casi inofensivos, otros que forman parte del canon de la historia y otros que no. Y prácticamente algo que cualquiera puede hacer dejando fluir la creatividad de los autores sin tener tantas reglas que los limiten. Es un tema muy interesante que me gustaría tomar mucho tiempo después, pero que por ahora por el momento me limitaré a decir eso. De antemano me disculpo si dejo pasar un detalle, descripción o narración sobre algo de esta organización y sus historias, puesto que son tantas y con tantos autores, incluso teniendo algunos que solo se dedican a ello, que claramente para un vídeo como este no daría abasto. Ahora sí, iniciemos con la historia. Parte 1. Se nos cuenta que en el año de 1945, las tropas americanas exploraban los bosques de Francia mientras la misma estaba siendo ocupada por los nazis. Algo que podría ser considerando que en esa época los americanos y aliados se tardaron mucho en liberar todo lo capturado por las fuerzas de Hitler. Aunque podría equivocarme, pueden preguntarle a Robert Knight, si alguien sabe de esas cosas es él. Intercalando entre charlas de la radio, también se nos dice que el presidente Truman marcó ese día como el primer contacto.
donde se descubrió que la humanidad no estaba sola y que había criaturas en este mundo que escapaban a su entendimiento, dando origen a lo que se conocería como la Fundación SCP. Luego de esto se nos cuenta lo que yo ya he dicho sobre la organización, además de darnos 3 categorías. Tenemos los SCP seguros, aquellos que no representan amenaza alguna. Los SCP Euclid, que suponen una amenaza considerable y deben ser contenidos y vigilados. Y los SCP Keter, que representan una amenaza máxima para la Fundación y la humanidad entera, a los cuales deben de contenerse de forma inmediata. Luego de eso tenemos el título. Pasan varios años, ya con la fundación establecida y en pleno rendimiento, con el narrador viajando en helicóptero, con los ojos vendados para no saber en dónde estaba la ubicación de sus instalaciones. El protagonista sin nombre aún nos cuenta que fue un alumno destacado durante su juventud y que pudo entrar a la Academia Militar de California. Luego a esto nos explica que se graduó como un psicólogo y aparte fungió como militar que le sabe a la supervivencia. Ustedes dirán, ¿esto es un Gary Stu? Pues no, es un crecimiento normal, puesto que hay gente en la vida real que lo logró de esa manera y que tiene las mismas habilidades, con su edad promedio y crecimiento promedio. No como otros protagonistas que a los 15 años, ya son genios en todas las ramas existentes y desprestigian todo tipo de educación solo porque seguramente los autores de dichos personajes no les iba muy bien en la escuela que digamos. Aquí no pasa esto, solo es una descripción de las cualidades y habilidades del prota, que seguramente le costaron años conseguir. Luego de servir por 8 años, el prota es dado de baja del ejército al no tener más que hacer en él mismo. En sus propias palabras, esto sí ya lo consideré un error. Lo explico, hay 4 maneras en las que te den de baja del ejército. Una de ellas, la más común, es por la muerte del soldado. La segunda más común es por edad. Llegada a cierta edad es imposible que sigas trabajando en campo activo o en algún puesto administrativo. La tercera forma es que seas tan detestable en tu rublo que decidan echarte. Y lo cuarto es que tú mismo decidas dar tu baja. Aquí el narrador cuenta que simplemente no lo necesitaban más, y que a los 32 años lo dieron de baja. Algo que considero un error bastante grande. Lo entendería si diera explicaciones sobre cómo lo echaron o que algo pasó, pero no es así. Simplemente dicen que lo echaron. Y a los 32 años dudo que el ejército estadounidense deseche a uno de sus elementos así como así. Es más, seguramente le pagarían más para quedarse años extra. Y tomando en cuenta que solo nos dice que es un psicólogo que servía solamente como soldado para entrenar tropas, rublo en el que incluso muchos más años podría estar activo, es un error muy grave que debería tomarse en cuenta. Luego de todo esto, nos dice que los de la SCP lo encontraron, dando algo de infodumping al mencionar todas las cosas en las que él hizo y en todo lo que es bueno. Sander, que así se llama el sargento, los voltea a ver a duras penas. Creo que ya lo he mencionado antes, pero esta no es la forma correcta de informar a la gente sobre qué hacía el protagonista. Entiendo que si un cuento es corto, se explique así solo para contextualizar. Pero oye que este trabajo tiene 11 capítulos. Perfectamente se podría demostrar las habilidades de Sander durante la trama, pero el autor decidió contarlo todo desde cero en los primeros minutos de historia. Los 4 hombres de la SCP mencionan que Sander era de los mejores tiradores, con uno de los mejores promedios, y que fue el mejor de su generación al saber trabajar bajo presión y manejar situaciones de peligro. Esto solo intensifica el error de que lo hayan expulsado así sin más. Es que no tiene ninguna lógica. Imagina que te corran de tu trabajo solo porque sí, sin justificación. En México o Latam lo entendería porque tercer mundo, pero en Estados Unidos valoran mucho a sus fuerzas armadas, mucho más teniendo en cuenta las habilidades que mencionan sobre Sander. No sé ustedes, pero yo no correría a un buen soldado de mi pelotón solo porque sí. Ahí debió de aparecer una explicación o al menos decir por qué lo dieron de baja. Hay que cuidar mucho cada detalle de la obra que estés haciendo. Para una persona normal que no quiere ver tantas cosas técnicas o que no se fije tanto en los detalles, puede ser algo normal o incluso no tomarlo tanta importancia. Pero ya para mejorar en este ámbito y llegar a ser más, tomando en cuenta que si escribes es para ser mejor en un futuro y que tus historias lleguen a más gente, debes de tomarle importancia a estos aspectos que, aunque pequeños, ayudan a la inmersión del lector o escucha y también intensifican la calidad de la historia misma.
Le entregan un archivo digital, el cual no duda ejecutar en su computadora. Aquí podrían pensar que le aparecería un simio morado, o algún troyano que haría que tu canal de YouTube tenga anuncios de criptos en vez del contenido habitual. Afortunadamente no es así, y las siglas de la Fundación SCP aparecen. El documento le muestra todo lo dicho por mí y sirve para darle contexto sobre la fundación. Sin tener otra opción, dado que si se negaba lo seguro es que lo matarían. Sander decide unirse sin pensarlo mucho y lo duermen fuera de su casa tomándose la molestia de empacar por él. Algo que se me hizo curioso es que lo llamaran doctor, cuando nos dijo que solo estudió psicología por 5 años. Aunque es probable que completara sus grados de estudio en sus años de servicio, por lo que no le daré importancia. Pasan las horas y volvemos al helicóptero, donde Sander despierta y se toma muy normal que lo hayan secuestrado, digo. Perfectamente podría ser una banda de secuestradores tratando de usarlo como vía para conseguir dinero del ejército. Para nuestra desgracia no es así, eso le habría dado realismo a todo esto. Se presenta a una cadete de apellido Warren, la cual dice admirar el trabajo de Sander en la psicología. Lo cual molesta un poco porque nunca nos han dicho qué hacía en su trabajo o qué logros realizó. Esto lo único que hace es quitarle seriedad al trabajo porque siento que estoy viendo a un personaje del tipo perfecto el cual solo tiene hazañas en el pasado, ¿cuáles? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Pero es un chingón, siempre lo ha sido, solo que no te diremos por qué, ni qué hizo para serlo, tampoco tenemos pensado decírtelo. Esto rompe con cualquier tipo de lazo que pueda hacer con el protagonista. Lo que siente, piense o haga. No importará puesto que sabemos que es un chingón, no interesa lo que le pase porque encontrará la forma de salir de ahí. No diría que es un Gary Stu, pero sí mencionaría que está rozando ese nivel. Luego de esta explicación, nos retrata cómo se ve la cadete Warren. Sin mamadas gente, nos ponen esta imagen de Anya Taylor-Joy vestida de militar, porque claro, las mujeres soldados tienen el cabello suelto todo el tiempo, además de arreglado y se ven como supermodelos. Finalmente nos dan descripciones de cómo se ve Warren, porque del prota no hay por el momento. No sé qué maña tienen los escritores modernos de no describir a sus protagonistas, aunque estén en primera persona deben hacerlo ojetes, no solo decir, ahí está mi prota, soy yo, sí güey, pero nosotros no sabemos cómo eres tú en tu vida, no me sirve eso, tienes que describirlo sí o sí. No hay de otra, no estás dibujando donde los ojos dicen todo, no es una canción donde la letra te dice cosas, estás escribiendo personajes, para eso de no hacer descripciones de personajes mejor solo haz creepypastas cortas y ya, no historias largas. La parte 1 termina con el prota siendo recibido en la fundación. Parte 2. Le dan a Sander su trabajo en la organización donde tendría que estar 3 años completos sin salir y estando en contacto con los SCP y que se le pagaría al menos 3 millones por cada año, con un año de descanso antes de que el contrato se renovara. Siendo bastante impulsivo como lo hemos visto desde que inició todo esto, firma el contrato sin acabar de leerlo. Estas actitudes no son propias de un soldado, menos de un psicólogo que tiene doctorado, ambos títulos son ajenos a actuar de forma despreocupada e impulsiva, lo entendería de un niño de secundaria, pero no de una persona con tal educación y que se supone sabe trabajar en situaciones de riesgo bajo presión, es que hombre nos dicen una cosa y luego el personaje actúa de formas distintas. Para colmo de males no revisa ni el SCP con el que va a trabajar al día siguiente, es que es ilógico que una persona que se supone es estudiosa y que tenía las mejores notas, donde para eso hay que estudiar y leer bastante, no se tome en serio el trabajo donde si no lo hace bien o no se informa puede morir. Imagínese que en lugar de un SCP de clase segura le tocara uno más fuerte, uno que odie cómo va vestido o que niegue el color azul al punto de evaporarlo por completo, y él va justamente vestido de color azul, no duraría nada en el trabajo por el que se supone firmó encantado. Como dije, actitudes que no van con la descripción inicial del personaje. Una vez ya con su escolta, una inteligencia artificial aparece en la instalación, siendo un SCP que trabaja abiertamente con la fundación. Lo que sí se me hizo una jalada es que Sander conozca de ella cuando apenas si leyó los documentos que le dieron y prácticamente firmó solo porque si no lo hacía lo mataban, ¿cómo es que sabe de ella? Porque los SCP no son precisamente 20, hay bastantes. Y que precisamente sepa solo de ella se me hace bastante conveniente. Llegan con el SCP-706, la muñeca de porcelana, cuya única medida era no tocarla por ser frágil.
Al Sander le da una crisis nerviosa porque obviamente, por muy chingón que seas en cualquier rublo, si ves a una muñeca de porcelana moverse y hablar, tu comprensión por el mundo en el que vives acabaría. Imagínense ver a un muñeco de cerámica o porcelana hablar, hasta yo me sacaría de pedo. Es hasta ahora que Sander se da cuenta que el trabajo no es cualquier cosa, y que sería más duro de lo que pensó. Si tan solo hubiera leído los documentos. Parte 3. Las cosas para mi desgracia van empeorando. Ha pasado un rato desde que el Dr. Sander llegó a las instalaciones de la fundación. Uno podría pensar que las cosas mejoraron, que se describieron mejor las sesiones de terapia o de pláticas con la muñeca, pero esto no es así. Simplemente se dice que ha mejorado mucho y que el doctor es la mera verga, en que... ¿Quién sabe? Tú solo créele que es la verga, es tan chingón que no necesita explicar qué hace. Lo siguiente sacará muchas risas, al güey de Sander lo van a trasladar para que trabaje con SCP de categorías más fuertes. El cabrón se indigna por esto, diciendo que estaban violando su contrato, pero ¿de qué hablas? Si tú mismo dijiste que no lo acabaste de leer completo. Perfectamente podía decir que te cambiarían de sección si convenía y tú firmaste, que doctor más chingón, que no para leer un documento es capaz. Y todavía dice que no sabe cómo llegó a estar ahí, pero hombre que tú mismo decidiste tomar el documento digital, abrirlo en tu casa, leerlo, aceptar ir, aceptar estar bajo custodia, firmar un contrato sin leerlo completo, todo esto te lo has hecho tú. Parte 4. Tenemos una caracterización muy fea de la muñeca, en la cual al inicio era paranoica y no podía ni hablar y ahora es una violenta que usa groserías para insultar, y es que ni siquiera sé cómo se ve, no se describe cómo son las cosas, las instalaciones, la gente que va por ahí, las voces, nada. Solo tenemos que imaginarnos todo porque el autor es incapaz de redactar una condenada frase donde se explique cómo se ven las cosas o al menos las personas. Ya vamos 4 jodidos capítulos y no sé cómo se ve Sander. El único personaje que sabemos cómo se ve es la soldado y eso porque puso una imagen de su crush la Anya editada como soldado. Fuera de eso no tenemos nada, en una historia de terror las descripciones son lo más importante, creo que es el género de escritura donde más sirven y son necesarias, aquí no tenemos nada de eso. La verdad, si van a sacar las historias así mejor nada, nuevamente, dedíquense a hacer creepypastas cortas y hasta ahí, porque para algo más serio necesitarás más que solamente poner lo mínimo. La muñeca es llevada al hospital a ser atendida, porque supongo que las cosas funcionan así acá, no voy a juzgar esto porque puede ser posible. Pero si fuera otra historia tengan por seguro que ya me hubiera vuelto loco. Luego ya se nos pone una especie de conspiración sobre los SCP y que según ya quieren ser libres, veremos qué tal avanza esto o si solo será una mafufada. Parte 5. El doctor habla con la muñeca, quien al parecer se estaba recuperando. Ahora tenemos otro error, uno con el que nunca me había topado en todo este tiempo, y es que la muñeca menciona que pronto saldría de ahí y que pronto sería libre. Hasta ahí todo bien, pero luego el Sander, o sea el narrador menciona que no llegó a escuchar bien eso último. Entonces ¿cómo sabes que lo dijo? Esto es porque odio la primera persona, limita muchas cosas, limita el hecho de los diálogos y situaciones al estar aferrado todo a lo que ve el doctor. En tercera persona pudo haber sido distinto además de ser mejor, ya que el narrador mencionaría que el doctor no lo escuchó y sería creíble, aquí el mismo personaje es quien narra y conoce todo, él es quien nos cuenta la historia, y decirnos un diálogo para luego decir que no lo escuchó es una incongruencia. Pasado eso, al güey que es un doctor y soldado entrenado, le pide a la IA que apague la grabación y el micrófono de una charla con otro SCP random que ni nos va ni nos viene. De inmediato lo neutralizan y sacan de ahí, porque al pendejo no le cae el 20 de que no puede hacer lo que quiera en ese lugar, es literalmente una estación donde todo está siendo vigilado siempre, no puedes moverte sin que ellos sepan dónde estás. Y se pone a hacer su espectáculo de querer averiguar qué pasa. Bien, órate. Y para el capítulo 6, miren ya para este punto me da una hueva enorme seguir narrando esto. La historia no avanza, estoy cansado y nada parece seguir adelante. No hay un giro que pueda ver que sea interesante o que haga que me mantenga aferrado a la pantalla escuchando la historia. No hay un cambio drástico en los personajes, obvio sé que va a pasar porque la historia es tan normal que se puede ver a lo lejos que va a suceder. Yo soy un partidario de que si un libro, historia o contenido no es para ti, como dice Borges, abandónalo, no debes verlo si no te está gustando. Entiendo que hay otras historias antológicas o más largas sobre la fundación. Cosa que solo conocía de muy por arriba y que solamente me gusta ver cuando se explican cada uno de los SCP.
Esta historia falla precisamente en eso, apenas por no decir nada no se describen a los SCP y sus poderes, características, historia, cómo fueron retenidos, que pueden llegar a ser o en general cómo se ven que sería lo mínimo, incluso para un fan de este tipo de contenido y de la fundación siento que es muy poco. No dudo que haya gente que le gustará esta historia, pero en lo personal tendré que pasar, no pude ni terminar el capítulo 6 porque no conecté con los personajes, la historia ni lo que se estaba planteando. Prácticamente es una audioserie zombie pero cambia los zombies por los SCP. Tenemos hasta los mismos arquetipos y tropos. El personaje que puede hacer de todo. La autoinserción sin descripciones en el protagonista. La mujer que es el interés amoroso o que solo está ahí para hacer como que este mundo tiene varios personajes cuando no es así. Los monstruos a los cuales el prota debe encarar y que aunque al inicio le dan miedo eso dura poco y luego ya le son irrelevantes. La conspiración que IA hace pensar que la trama será más profunda. La carencia de descripciones, escenarios, personajes, emociones, situaciones y demás que deberían estar pero no lo están. Son las mismas cosas que llevamos viendo toda la vida, cosas que no están en una buena historia, porque incluso las historias que tienen self-insert, suelen tener todo lo demás para que las cosas se equilibren, aquí solo tenemos un lado de la balanza. Las cosas se ven de un solo lado y no ayuda. Aquí es donde dirán, debes tener conocimiento previo de los SCP para entender la historia. Pues no gente, nadie debe de saber algo sobre la misma para entender lo que está pasando, tu tarea como autor, incluso de un universo como este, es explicar qué está pasando, cómo se ven las cosas y qué es a lo que se enfrentan los personajes. Yo como persona normal no debo de verme 50.000 vídeos de un universo compartido para entender referencias o guiños o la trama principal de una historia. Una historia, más como esta que suelen ser muy independientes una de la otra, pero que solo forman parte del mismo mundo, debe ser entendible al completo sin depender de otros recursos, dígase películas, libros, series o análisis. Ninguna obra debe depender de más material a menos que directamente sea una historia lineal, dígase una trilogía o saga como lo es Star Wars. Ahí incluso todo lo necesario para entender las películas viene dentro de las mismas películas, ya los cómics, libros, series y demás son para expandir el universo, no para que tengas que entender una simple historia. La tarea de cualquier autor es explicar qué pasa, de a poco y sin confundir a los espectadores. No digo qué pasó aquí, pero si solo me pones los números y ya yo tengo que investigar el resto entonces para que me veo tu historia, solo leo de los SCO y ya. Así no se cuenta una historia. Pero pondré un ejemplo un tanto más entendible, en Warhammer 40.000 tenemos un mundo inmenso donde todo está en constante movimiento, con sagas propias de personajes, juegos de mesa, novelas, cómics, películas, cortos animados, videojuegos, y cada uno de ellos al menos en su mayoría se entiende por sí mismo, hay referencias claro, pero puedes leerlo sin importar el resto o sin ser un experto. Tú como espectador común no necesitas ser un doctor con 6 maestrías sobre la materia para poder disfrutar de una serie o película. Esto me recuerda a la película de Assassin's Creed, donde el director y productores pensaron que la gente que iría a verla serían solo fans y no se molestaron en explicar una chingada de lo que pasaba en la película, ni sobre los asesinos, los templarios, su lucha por los fragmentos del Edén, nada. ¿Y qué pasó? Que ni a los fans les gustó, porque si no explicas nada en la misma no se va a entender. Repito por última vez, una historia, así sea de un universo inmenso o compartido, debe poder verse y mantenerse por sí misma, si no, no está bien hecha. Es como el estado actual de la saga Halo, donde todo lo que es importante sucede en los libros, y en los juegos no explican nada, tienes que leerte 20 novelas, escuchar 5 podcasts, leer 10 cómics y verte diario un vídeo de Catan 343, para entender qué está pasando en la saga, cuando en los juegos que es el medio que más conoce la gente apenas si se dice algo. Eso es una mala escritura y un mal llevado de las cosas. Pero en fin, no hay más ciego que el que no quiere ver. En el aspecto técnico todo está muy bien, sobresale del resto al poner imágenes, vídeos y demás que ya pertenecen a otros individuos, por lo que es más fácil de ilustrar lo que se plantea. En el lenguaje no hay problema, no hay acentos faltantes ni fallos considerables. No dudo que este autor sea bueno y tenga más historias propias que si lleguen a enganchar a alguien un tanto exigente como yo, pero por el resto la historia pudo haberse llevado mejor, sin tantas incongruencias, fallos, conveniencias y problemas con los personajes y el mundo que se trata de exponer.
Conclusión final, fui un empleado de la Fundación SCP. Puede llegar a ser mejor historia si se corrigen fallos comunes en su narrativa. Es una historia que falla al querer contarse, pues depende mucho de que la audiencia busque por su parte mucho de lo que se expone en la misma, y que si se le diera una reescritura, actualmente teniendo todos esos puntos en cuenta, podría tener un salto enorme de calidad narrativa, porque a nivel edición y de lenguaje ya lo tienes, solo hay que mejorar el cómo se cuenta. Un 7/5, por su creatividad, la edición de los vídeos, el uso de la música, imágenes y complementos, pero igualmente por fallar en todo lo que he mencionado antes. No llega a despegar, siendo aburrida a ratos y que no engancha por completo a la audiencia sobre lo que quiere contar. Una historia que si no eres muy exigente disfrutarás, que si eres alto conocedor del universo SCP te encantará, pero que para un público más exigente puede llegar a aburrir, desentonar y honestamente, poco interesar.